Muy buenos días, los saluda su profesor José Manuel Pedroso, profesor de Historia. Bendiciones para todos. En esta oportunidad nos volvemos a ver con la guía número 6 del segundo periodo. La Laguna de Claridad. Nosotros en el segundo periodo hemos trabajado tres guías. La guía número 4, la guía número 5 y la guía número 6, que es esta. Esta guía lleva por título Colombia desde 1930 a 1946, ¿verdad? Vamos a ver ya entrar a lo que es el contexto durante ese periodo, cómo fue la historia nuestra, la historia colombiana. Pasamos a ver la estructura de la guía, como de costumbre, ya ustedes lo manejan. Saberes previos, están las preguntas. Aconsejo nuevamente a que estas preguntas no pueden ser contestadas de manera ligera. Debe ser contestada con base al texto que se encuentra acá sobre el final, que es el material de apoyo, este que ustedes ven acá. ¿Sí? Lo primero que usted debe realizar es la lectura de ese material que estoy mostrando aquí. La lectura de este material. Usted lee este material, son alrededor de 5 hojitas que le mandé ahí. Léalo una o dos veces, las veces que sea necesario para que usted pueda entender y pueda tener todos los elementos para poder pasar a contestar las preguntas que se encuentran acá en la guía. Quiero también pasar a hacer énfasis en lo que es la etapa de la autoevaluación, ¿sí? Esta que ustedes ven aquí. Muchos estudiantes, y ha sido la característica de las guías anteriores, es que no la realizan ni me las mandan. Y recordemos que es una oportunidad que tiene el estudiante de colocarse una nota de manera consciente de acuerdo al trabajo que ha realizado. Entonces, cuando no la realiza, pierde esa oportunidad. Y obviamente eso baja puntos. Entonces, por favor, es importante realizar la autoevaluación y mandármela, porque es una nota que yo voy a tener en cuenta en su debido momento para que usted tenga el promedio de su nota sea mucho más alta. Entonces, hay que darle la verdadera importancia a esa autoevaluación. Pasemos ahora, después dicho esto, a explicar una breve explicación acerca del tema, ¿sí? Entonces, comenzamos primero realizando un contexto histórico del panorama de nuestro país hacia esa época, hacia ese periodo, 1930-1946. Recordemos, la Gran Depresión comienza en 1929, que fue una crisis económica generalizada en todo el mundo. Posterior a ello viene un periodo que es conocido como la República Liberal. Este periodo que nosotros estamos viendo ahí de 1930 a 1946 es conocido como la República Liberal porque los gobiernos fueron consecutivos, ¿sí? Fueron de un partido político conocido como el liberalismo. Estamos hablando de 5 presidentes liberales. Estamos hablando de Enrique Olaya Herrera, de Alfonso López Pumarejo, de Eduardo Santos, el segundo gobierno de López, ¿verdad? Son entonces, ¿qué? 4, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4. 4 gobiernos consecutivos del mismo partido político. Por eso, vuelvo y repito, es considerado como la República Liberal. Entonces, fíjense, aquí en el material de apoyo comienzan con el primer presidente, que fue Enrique Olaya Herrera. ¿Sí? Voy a hacer una breve descripción de dos momentos muy importantes. Por ejemplo, el hecho de que se adelantó muchas reformas es una característica particular, no solamente en el gobierno de Olaya, sino también en la administración de Pumarejo. Se hicieron muchas reformas como la liberación de cargos públicos, la modernización en la industria, la ley de tierras, la libertad de enseñanza. Esa fue una característica durante todo este periodo, alrededor de los 4 presidentes liberales que tuvimos. Obviamente se caracterizó por afrontar la guerra con Perú, el apoyo de obreros al sindicalismo, la participación electoral, el surgimiento de organizaciones sociales, el mismo
todo eso conllevó los gobiernos de los cuales estoy hablando. El gobierno de Enrique Olaya Herrera, de Alfonso López Pumarejo y de Eduardo Santos. Allí menciono tres porque es que repitió uno, ¿verdad? Ya nosotros tenemos eso claro. El que repite es López Pumarejo. Bueno, vamos a hacer énfasis en la administración de Olaya Herrera. Recordemos algo. Durante la candidatura del señor Enrique Olaya, vamos a buscarlo acá, durante la administración de Enrique Olaya, él era embajador, había sido embajador de Colombia en Washington y tenía muy buenas relaciones con la banca internacional. Era de orientación liberal moderada, lo que le abrió el camino precisamente para poder llegar a la presidencia. Recordemos que a lo largo de la historia siempre Colombia ha dependido del ingreso de recursos del exterior. Al tener una buena relación, obviamente, se le facilitaba una cantidad de empréstitos. Durante su candidatura, Olaya Herrera propuso un programa sin sobresalto y un gobierno de concertación liberal, con la participación de conservadores en su gabinete. Olaya hizo un gobierno bipartidista. En sus inicios siguió basado su política en lo que era la integración del poder. Olaya invitó a un nuevo Kemmerer a una segunda misión y sus recomendaciones fueron las que Colombia debía mantener su libre cambio y su oferta monetaria ligada al saldo de la balanza de pagos. Eso fue una orientación de tipo económico, ¿sí? Y a partir de allí se comienzan a generar una cantidad de cambios, una cantidad de reformas. Por ejemplo, podemos hablar de la Revolución en Marcha, un gran programa de gobierno, durante el cual el señor Olaya aprobó reformas laborales, donde se reconocieron a los sindicatos su derecho a negociar en forma colectiva y de intereses de sus afiliados con los patronos y a establecer jornadas de 8 horas en el país. Fíjense toda esa cantidad de triunfos, porque anteriormente la jornada laboral en el país no eran de 8, eran de más 14, 16 horas diarias. Entonces, el mismo reconocimiento del sindicalismo de una manera legal, todo eso ocurre durante el gobierno de este señor, de Olaya Herrera. La parte judicial también tiene mucho que ver allí. La libertad de conciencia, de enseñanza, muy importantísimo. La separación entre lo que era el poder de la iglesia, desligarlo del aspecto educativo. La reforma electoral, ¿verdad? Donde se presentaban muchos fraudes hasta aquel momento. Se le otorgó el voto a las personas analfabetas. De esa forma se amplió el derecho al voto a toda la población, porque recordemos que para aquel entonces la gran mayoría eran analfabetas, eran pocos los que podían estudiar. En cuanto al gobierno del señor, vamos a buscarlo acá, del señor López Pumarejo, podemos señalar ciertas cosas, ciertos aspectos importantes, como son las reformas al agro. Se hizo varias reformas al agro. Tenemos que también tener en cuenta el hecho de las políticas agrarias que se trabajó, ¿sí? En la administración Santos no fue mucho el papel importante que realizó Santos, no fue mucho las reformas que se trabajó. Y sobre el final, el hecho de que el presidente que tuvo que asumir la Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre los años de
de 1939 a 1945. ¿Sí? Allí se encontraba Eduardo Santos dentro de eso y el señor López, López Pumarejo, que vivió su periodo presidencial fue de 1942 a 1946. Allí nosotros podemos en materia de apoyo mirar cómo fue el papel que desempeñó Colombia en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta la actuación del presidente Santos y del presidente López. Bueno, muchachos, espero que esta explicación les haya servido. Eh, Voy a despedirme de ustedes, no sin antes recalcarle algo, y es que estamos llenando una encuesta. Esa encuesta no es solamente para el estudiante, sino que debe realizarla junto con el padre de familia, porque hay que leer algo allí. Allí se establece, digamos, responsabilidades. Entonces no podemos llenar a la ligera. Deben de sentarse con el padre, leerla calmadamente y pasar a contestar cada una de las preguntas. Eso con miras a la presencialidad. Entonces, por favor, también quiero hacer énfasis en entregar las guías en su debido momento. Hay un plazo ahí establecido. Vamos a trabajarla. Les recuerdo trabajar en la plataforma. No es obligatorio, porque para eso existen otros medios, ¿verdad? Yo habilité el medio del correo electrónico. Les recuerdo José Manuel Pedroso, zo@hotmail.com y mi WhatsApp interno. Pero la idea es que si la institución está pagando por el uso de un servicio, ustedes puedan aprovecharlo y utilizarlo. Ese es el caso de la plataforma CIAN 365. Bueno, me despido de ustedes, su profesor José Manuel Pedroso, profesor de Historia, deseándole lo mejor y nos volvemos a ver en la próxima guía. Que estén bien.